La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Yadó, experto en turismo. Lógicamente vamos a hablar de otros temas aparte de turismo. Y a lo largo del programa, si logramos establecer contacto con los reporteros de Telesistema, de Telenoticias, que están distribuidos en toda la área geográfica, estableceremos también contacto. Incluyendo la frontera, Ramón. Pero yo creo que ellos están más en el este, que era por donde se pensaba que iba a entrar el fenómeno. Juan, buenos días, bienvenido. Placer. Un placer mío también estar de nuevo en tu programa. Gracias, Sí, doctor. Buenos días. pero yo te sigo en la vocería de los dioses. Sí. En acento, Sí, en acento así es. digital. Sí. Justamente tú escribiste un artículo, Juan, evaluando el desenvolvimiento del sector turismo, pero con un prisma quizás no tan optimista como están las presentes autoridades que ya hablan de una recuperación sostenida. Y ese artículo que menciona Ramón, si me permite añadir, que dice que son rimbombantes los anuncios que hacen las autoridades sobre la recuperación. Y dice más que deberían temperarse, como que cogerlo más suave. Explíquenos cuál es su visión. Ay, Ramón, te quité la pregunta. No, está bien. Ampliaste. Bueno, lo cierto es que en el mes de julio hubo un crecimiento extraordinario del flujo de visitantes de vía aérea, que es lo que cuenta para llenar los hoteles. Y eso llevó a un entusiasmo comprensible de parte de las autoridades de que estábamos logrando una recuperación importante del sector. El problema es que presentar eso como lo que va de seguro a suceder por el resto del año es muy riesgoso, y yo pienso que las autoridades deben ser más cautelosas al presentar los logros, porque la situación de la pandemia es tal que es impredecible. Nosotros hemos logrado una gran cosa al tener ya más de un 50% de nuestra población meta, porque no están incluidos los niños ahí, vacunada con las 2 dosis. Eso ha contribuido notablemente a generar confianza de parte de los mercados emisores de turistas, que de hecho están por sí mismos en una fase de... No están en cuarentena, ni mucho menos, pero sí están deseosos de que pueda recuperarse el flujo turístico hacia los destinos vacacionales. Ese es el caso de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. En Estados Unidos ya el 50% de la población tiene las 2 dosis de la vacuna, no la Sinovac, sino la Pfizer y Moderna. Y eso es lo que ha contribuido realmente a que haya habido una naciente recuperación de los flujos desde ese mercado, que dicho sea de paso ha sido el principal. Es decir, en los primeros 6 meses de este año llegaron al país 750,000 estadounidenses. El segundo mercado más importante durante esos 6 meses fue Puerto Rico, pero solamente 51,000. Y Colombia con unos 40,000. Es decir, que el grueso de los visitantes que ha provocado este espejismo de recuperación ha provenido de los Estados Unidos. Y yo pienso que la correlación es obvia de que al nosotros haber alcanzado una alta cota de cobertura en relación a la vacunación, y los Estados Unidos también, eso es lo que ha provocado realmente que haya surgido una recuperación importante en el mes de julio. Pero las autoridades de parte del Ministerio de Turismo están esperando, y así lo han declarado públicamente, que por el resto del año siga esa recuperación. Pero yo no veo las circunstancias y las condiciones como para que eso se pueda dar por descontado. Es decir, para proyectarse, no se puede proyectar ahora. Bueno, en Estados Unidos están comenzando a aplicar la tercera dosis. Nosotros ya tenemos 500,000 de personas con la tercera dosis.
y un 52% de la población con las 2 dosis de Sinovac. Obviamente, eso es lo que está creando algo de confianza. Pero resulta que han habido unos rebrotes que han provocado que los países que tienen alta vacunación, como Chile, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, estén nuevamente imponiendo algunas restricciones. Chile tiene un 72% de la población vacunada con 2 dosis. Sin embargo, ha habido un rebrote y ellos están imponiendo restricciones nuevamente. En Estados Unidos por igual. En Estados Unidos ya se está imponiendo el uso de la mascarilla obligatoria. En Europa también se está viendo lo mismo. Es decir, han habido rebrotes como consecuencia de esta variante que es muy contagiosa, la variante Delta. Sí, pero doctor, esos factores, si bien es cierto, el gobierno puede seguir motivando y haciendo campaña agresiva para que la población se vacune, hay factores que son externos, como por ejemplo esa variante Delta o cualquier otra que pueda venir, y no son controlables por el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, precisamente, eso es lo que yo estoy diciendo. Es que nosotros no tenemos todo el control. Por más éxito que tengamos en la vacunación de la población, la otra cara de la moneda son los países emisores, que son prácticamente Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa. Pero de Europa todavía los europeos no se animan, los europeos parece a viajar. Ha sido muy bajo el sí, pero están comenzando. Por ejemplo, Alemania la pasada semana ya está permitiendo que vengan turistas de Alemania al Caribe. Antes lo tenían restringido. Todavía tienen restringida la entrada de dominicanos a Alemania, pero no la entrada de alemanes a República Dominicana. Ciertamente en Europa se está teniendo una cautela adecuada. Ya hay países que han comenzado la tercera vacunación, me refiero a Francia, Alemania y Reino Unido. Están comenzando con la tercera vacunación, es decir... La tercera dosis de la misma vacuna. La tercera dosis. No necesariamente, porque cada país combina las diferentes vacunas de manera diferente. Aquí, por ejemplo, estamos combinando la Sinovac con la Pfizer. Ahora nos está llegando una gran cantidad de vacunas de AstraZeneca. Y tengo entendido, por lo que me han reportado algunos amigos, que se está haciendo un esfuerzo porque la población que se esté vacunando ahora use la Pfizer y la AstraZeneca, porque de la Sinovac se están acabando y de estas dos... No, pero tenemos mucha Sinovac todavía. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Esas dosis. Bueno, eso lo determinará el Gabinete de Salud, sí. Pero yo pienso que, por ejemplo, en Uruguay se está comenzando la 4ª vacunación en Uruguay. Uruguay y Chile son los 2 países que han obtenido los mayores logros en términos de porcentaje de vacunación. De cobertura de vacunación, sí. Una 4ª vacunación, claro, que para un segmento de la población muy específico, que es el de los inmunodeprimidos. Pero ya están en eso, 4ª vacunación. Entonces, es arriesgado cantar victoria prematuramente porque la situación de la pandemia a nivel mundial está fluida y nosotros no podemos asumir que ya todo pasó como se ha querido proyectar. Eso es arriesgado y eso no sirve en los mejores intereses del país. Doctor, hay otros temas del turismo. La recuperación del turismo a nivel mundial, ¿cómo ha sido? Y segunda pregunta, ¿el tema de la fiebre porcina afectaría el turismo en el caso dominicano? Bueno, la recuperación a nivel mundial va muy lenta por las razones que adujimos anteriormente. Es indudable que la pandemia causó un colapso a nivel mundial de la industria. Se perdieron cientos de millones de empleos a nivel mundial. Y todo está ligado al nivel de confianza que tengan los potenciales viajeros para poder desplazarse
a sus sitios vacacionales. Ya vimos que en Estados Unidos está creciendo ese nivel de confianza como consecuencia directa de la proporción de la población que está ya vacunada con 2 dosis. Pero en Europa eso va lento, muy lento. Especialmente en España, por ejemplo. España es el segundo país que más turistas recibe a nivel mundial. El año prepandémico recibieron 83 millones de turistas. Exacto. Pero en días recientes ha habido algunos rebrotes en algunas partes de España que están poniendo a España a ir más lento todavía. Es decir, ellos están haciendo esfuerzos inauditos porque el turismo tiene un gran peso en la economía española, pero aún así la cosa va lenta y seguirá lenta a medida que, a menos que hagamos gigantescos avances en materia de vacunación a nivel mundial, la recuperación será lenta. Si esa es una de las industrias más afectadas con la pandemia, o la más. Bueno, la industria del petróleo solía ser la más grande del mundo, y le seguía la del turismo. Yo pienso que sí, que tiene que haber sido la industria más afectada, porque el petróleo no implica el desplazamiento de grandes poblaciones de un país a otro. Pero con relación a la fiebre porcina, las autoridades nuestras han asegurado que la fiebre porcina no es transmisible al humano. Estamos importando carne de cerdo para complementar el suministro de carne de cerdo que se ha mermado como consecuencia de las medidas que se han tomado para eliminar cierta proporción de la población porcina. Yo pienso que los hoteles que tienen que tener mucho cuidado por pura conveniencia, es decir, cualquier turista que pueda enfermarse en un hotel tiene la posibilidad de hacer demandas a los hoteles, y las leyes de protección al consumidor, especialmente en Europa, son sumamente fuertes, y en consecuencia los hoteles están compelidos a ser muy cuidadosos. Pero si la fiebre porcina no se transmite a los humanos, yo no veo que eso pueda tener mayores consecuencias para el flujo de visitantes al país. Juan, en tu artículo de hoy, tú enfocas el tema del aeropuerto el proyecto Bávaro. de aeropuerto de Bávaro, pero tú lo enfocas desde el punto de vista ambiental. Es decir, no logro penetrar si tú estás de acuerdo o no con la construcción, sino que tú te vas a ciertos argumentos medioambientales que parece que no tienen base. Bueno, vamos por partes. Mira, a mí lo que me molestó fue una declaración de un prominente ambientalista de que ese aeropuerto podría dejar sin agua dulce a la ciudad de Higüey y demarcaciones aledañas. A mí me pareció que eso era totalmente insensato, y en consecuencia yo me puse a evaluar con algunos datos del Plan Hidrológico Nacional, del INDRI, para ver si eso podía ser cierto. Ya un destacado geólogo nuestro, que es Osiris de León, ha dicho que el aeropuerto no pone en peligro el acuífero del este en ningún momento. El consumo de agua por pasajero de un aeropuerto es de 10 galones al día, pero el consumo de un huésped de hotel es mucho mayor, varias veces el consumo de un pasajero de aeropuerto. En el artículo yo detallo con datos fehacientes de los diferentes estudios que se han hecho que el consumo de agua de ese aeropuerto no pondrá en peligro el suministro de agua para Higüey. Cualquier hotel grande sí. Bueno, los hoteles Hard Rock y Moon Palace, que están adyacentes, que pertenecen a los hermanos Chapur de México. El Moon Palace está detenido, la construcción está detenida por la pandemia, presumo,
Pero ese hotel tendrá 2.200 habitaciones y el Hard Rock tiene 1.800. Dos hoteles que adyacentes van a tener 4.000 habitaciones, van a consumir docenas de veces menos agua, más agua que lo que consumirá el aeropuerto, y están a la misma distancia de Higüey. Entonces, solamente ese dato te hace a ti pensar que la declaración del ambientalista a que aludía anteriormente es insensata, carente de validez. Yo estoy de acuerdo con ese aeropuerto, yo lo he dicho en ocasiones anteriores, en mis artículos, yo no veo ninguna razón para ponerle traba, que no sea una razón comercial. Según oigo, hay un aspecto político también, porque los promotores del aeropuerto de Bávaro estuvieron apoyando al gobierno anterior en las elecciones pasadas. Pero el punto es que nosotros los dominicanos tenemos que estar claros en una cosa. Esta es una economía de mercado y aquí lo que debe primar es la libre competencia. Cualquier distorsión de la libre competencia no promueve ni siquiera la eficiencia económica de la economía, valga la redundancia, ni promueve la justicia social, porque la justicia social se consigue con eficiencia económica. La gente del aeropuerto de Punta Cana tiene que aceptar ese aeropuerto como una realidad, porque la gente que quiere desarrollar ese aeropuerto en Bávaro tiene el derecho pleno. Y si hay alguna traba válida, entonces no debería hacerse ese aeropuerto, pero ese aeropuerto va a estar a 24 kilómetros del aeropuerto de Punta Cana, mientras que es la misma distancia que hay entre el aeropuerto de La Romana y el aeropuerto de Punta Cana. Berlín tiene 7 aeropuertos, Nueva York tiene 4 aeropuertos. Nadie puede alegar que por la localización del aeropuerto de Bávaro no se pueda llevar a cabo ese proyecto. Sí, estaban hablando que hasta que chocarían los aviones, que la cercanía y toda clase de... Eso es un alegato que no tiene ningún tipo de asidero. Que no tienen un permiso, que no tienen o no hicieron un estudio de impacto ambiental. A mí me cuesta trabajo creer eso. Cuando eso es lo primero ahora que se hace. Claro, que para tú conseguir cualquier permiso, tú necesitas cumplir con ese requisito. Yo pienso que, pero los promotores pueden mandar a hacer ese estudio. Inclusive yo les sugeriría que piensen en las Naciones Unidas para que lo hagan y quede perfectamente demostrado que ese aeropuerto no va a tener ningún impacto deleterio sobre el medio ambiente. De manera que yo no veo justificación alguna para que se le ponga una barrera o un bloqueo a ese proyecto. Juan, tú puedes en pocos minutos hacer un balance del primer año de Luis Abinader. Bueno, a mí me ha complacido mucho la manera en que se ha manejado el presidente de la República. Hay un coro de voces que dicen que el presidente Abinader tiene buenas intenciones. Por donde quiera se oye eso. Sí. Este es el presidente de las buenas intenciones, no hay duda. Él ha logrado transmitir esa imagen de una persona preocupada por su país, con un duro trabajo durante este año, porque le tocó no solamente iniciar un nuevo gobierno, sino también el problema de la pandemia. Y para mí ha sacado muy altas notas en su desempeño. Él ha logrado, y su gobierno ha logrado manejar adecuadamente el problema de la pandemia, manejando los toques de queda adecuadamente, haciendo las diligencias para conseguir las vacunas, que fuimos de los primeros que nos pusimos en eso y afortunadamente hemos conseguido suficiente como para tener suficientes vacunas actualmente. Es decir, que en ese sentido, en el rol del presidente hay que darle una muy buena nota.
Hay otras cosas que el presidente ha logrado, como por ejemplo la higienización de las altas cortes. Afortunadamente, como consecuencia tal vez de la experiencia electoral, hemos reemplazado una cantidad de jueces y hemos logrado que, por ejemplo, en la Cámara de Cuentas, en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral, haya una composición de los jueces que asegura una mayor institucionalidad, porque el gobierno anterior había monopolizado esas altas cortes y en consecuencia puesto en entredicho la neutralidad de esas altas cortes. Yo pienso que eso ha sido muy importante. Y sobre todo lo de la transparencia en el manejo de los asuntos públicos y el combate a la corrupción. El presidente Abinader tomó la decisión de nombrar un Ministerio Público independiente. Ese Ministerio Público está dando señales de su independencia, creíbles, van muy lentos para algunos, para mí por ejemplo va muy lento, pero está claro de que es un Ministerio Público idóneo y que posiblemente con su accionar está contribuyendo a crear muros de contención para los ambiciosos y los atrevidos que entiendan que puedan otra vez caer en maniobras corruptas en el gobierno. Doctor, entonces el presidente, que es una cosa, y el gobierno, que es otra, aunque pudiera ser, van en sintonía y tienen esa misma alta calificación que usted le da al presidente. Esa es una muy buena pregunta. Yo no creo, para mí hay una actuación satisfactoria con relación al gobierno, pero y hay algunos ministerios que han actuado de una manera muy encomiable. Por ejemplo, yo sacaría, o mejor dicho, mencionaría el Ministerio de Relaciones Exteriores, que había devenido en un antro de corrupción de primera línea, y el actual titular ha hecho una profilaxis de ese ministerio. Obra Pública parece que está actuando de manera muy eficiente, creando una serie de proyectos y acometiendo tareas que son propias de su ministerio, pero con una mística bastante encomiable. El Ministerio de Educación hizo un esfuerzo extraordinario para de repente cambiar el modelo educativo a la modalidad virtual. Eso no era fácil para nada. Yo he visto que algunos analistas concluyen que ha sido un año escolar perdido. En términos de rendimientos escolares, es posible que no hayan sido tan auspiciosos como se hubieran deseado, pero hay que tomar en consideración que esta pandemia, si ha tenido un efecto beneficioso sobre nuestro desarrollo económico, es porque ha dado un tremendo empujón hacia la digitalización, hacia la familiarización de la población con los medios digitales, lo cual contribuye al cierre de la brecha digital. Eso es una encomiable logro, aun cuando no haya sido la meta fundamental del ministerio, porque el ministerio estaba enfocándose en transmitir conocimiento y conseguir rendimientos escolares. Pero como consecuencia de eso, el beneficio colateral ha sido la familiarización de una gran parte de la población y de los niños con los medios digitales para insertar el país en esta cuarta revolución industrial que está diseminada en todo el mundo. Los medios digitales son los medios esenciales del nuevo desarrollo económico. Juan Yadó, te agradecemos muchísimo tu participación y te esperamos pronto.
Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11 de este lunes 16 de agosto.